En marzo de 1944, 76 hombres escaparon por un túnel de un campo de prisioneros alemán en la mayor fuga de la Segunda Guerra Mundial. Su misión, provocar el caos en el corazón de la nación alemana. Cada uno de aquellos hombres sabía que arriesgaba su vida. A lo largo de 3 episodios utilizaremos la reconstrucción dramática, testimonios de expertos. La Gran Evasión fue un acto de guerra. Y fotografías y documentos nunca vistos. Tengo aquí una carta en clave, escrita por mi padre. Para contar la emocionante y verdadera historia llena de ingenio. Los documentos falsificados tenían que tener un aspecto realista. Valor. Si esto se derrumba sobre mí, estoy muerto. Y atrocidad. Fueron demasiado lejos. Violencia física, amenazas de muerte. En el primer episodio, seguimos a Roger Bushell y a su organización de fuga mientras cavaban laboriosamente 3 enormes túneles, apodados Tom, Dick y Harry. Podrían descubrir uno y sospechar que había otro, pero nunca pensarían que había un tercero. Y preparaban a 200 hombres para escapar. El plan era impresionante en su ambición y magnitud. Pero cuando faltaban solo unos días para su terminación, Tom fue lamentablemente descubierto por los guardias. En este episodio se reanuda la excavación y comienza la cuenta atrás de los últimos y angustiosos días y horas hasta la Gran Evasión. Debió ser algo fantástico, sobre todo para aquellos jóvenes que no habían estado en el túnel. Esta es la historia verdadera de una de las fugas más audaces de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la Gran Evasión. La Gran Evasión, la historia verdadera. Tras el devastador descubrimiento del túnel apodado Tom, la desesperación se abatía sobre los prisioneros de Stalag Luft 3. Roger Bushell, al igual que todos los prisioneros, reaccionó mal ante el descubrimiento de Tom. Fue una gran decepción. Los prisioneros pensaron, bueno, se acabó. Estábamos a punto de conseguir escapar por Tom y lo han descubierto. Fue un golpe devastador para aquellos hombres. Bushell era Gran X, el jefe de la organización de fuga. Habían trabajado durante 6 meses en el túnel Tom de 86 metros de largo. La tensión y desesperación que sentía Bushell quedaron plasmadas en esta fotografía tomada en la época. Todo lo contrario al espíritu que reinaba entre los alemanes que hicieron el descubrimiento. En el campo había personal conocido como los hurones. Su trabajo consistía en buscar señales de fugas. Uno de los hurones era conocido como Raberneck, cuello de goma, porque tenía el cuello largo y lo metía por todas partes. Estaba feliz cuando descubrieron el túnel. Una foto muy famosa es la de Raberneck sacando la cabeza por la trampilla, con una sonrisa inané. Los alemanes ahora tenían que destruir de alguna manera el enorme y robusto túnel. Colocaron explosivos a lo largo de todo el túnel. Y la verdad es que se entusiasmaron más de la cuenta. Lo sobrecargaron tanto que cuando lo explotaron, destruyeron una parte importante del barracón 123, incluido el techo y las habitaciones. La destrucción fallida borró la sonrisa de suficiencia de los rostros de los alemanes. Y los acontecimientos que tuvieron lugar en otro recinto de Stalag Luft 3 resultarían aún más vergonzosos.
Stalag Luft 3 era un campo con muchos recintos, y al mismo tiempo que excavaban los túneles para la gran evasión, se llevaba a cabo otro intento de fuga. En octubre de 1943, Stalag Luft 3 albergaba a más de 4.000 aviadores aliados. Los recintos sur y central albergaban principalmente a aviadores estadounidenses. Los cuarteles de la Guardia Alemana estaban en el centro del campo, mientras que los recintos norte y este albergaban a oficiales británicos y de la Commonwealth. En el recinto este era donde se estaba llevando a cabo otro audaz intento de fuga. El caballo de madera es uno de esos ingenios británicos de mentalidad evasora. En 1950 se realizó una película sobre esta extraordinaria fuga. Los prisioneros utilizaron la madera y el contrachapado de las cajas para construir un impresionante plinto de gimnasio. Durante el día cargaban con él hacia la valla del perímetro y los prisioneros realizaban la inocente actividad de hacer ejercicio. Porque lo que los alemanes no sabían era que el caballo de madera hueco en realidad escondía a uno de los prisioneros que empezó a excavar un túnel. Al final del día, el caballo se volvía a llevar a su sitio, una vez cubierta la entrada del túnel. El túnel era uno de los peores que se habían excavado nunca. Solo estaba a unos 30 centímetros por debajo de la superficie y no tenía iluminación ni bomba de aire. Era como una pequeña madriguera de conejo. La noche del 19 de octubre, después de 3 meses de excavación, 3 hombres atravesaron arrastrándose por el túnel de 30 metros y consiguieron subirse a 2 trenes. Dos de ellos fueron a Szczecin y el otro a Danzig. Y los 3 lograron subir a bordo de 2 barcos y llegar a Suecia. En enero, los prisioneros finalmente se enteraron de que los 3 habían llegado a casa. La noticia recorrió todo el campo, y aquello no dejaba en buen lugar a Roger Bushell, porque hasta la fecha era el único gran X que no había logrado llevar a un hombre a casa. Y creo que eso fue lo que le espoleó para reabrir el túnel Harry. El 7 de enero de 1944 se reanudó la excavación del túnel Harry en el barracón 104. Los trabajos se habían suspendido 4 meses antes para concentrar todos los esfuerzos en Tom. El pozo de 9 metros de Harry se había terminado y habían excavado 33 metros. Pero este túnel tendría que superar los 100 metros de longitud para llegar a la seguridad del bosque. Ese túnel tenía que atravesar lo que se conocía como el Vorlager, donde los alemanes tenían cosas como la nevera y las celdas de castigo, y salir para llegar al bosque. Roger Bushell pensó que aquel túnel era tan ambicioso que los alemanes nunca sospecharían dónde se ubicaba. Nadie en su sano juicio podía sospechar que construirían un túnel por debajo de las instalaciones de los alemanes para salir al espacio abierto. La enorme profundidad del túnel fue otro intento para evitar la detección. El túnel Harry era muy profundo. Estaba a unos 10 metros de profundidad. 10 metros, esa es la altura de un edificio de 3 pisos. Vaya, es un largo camino. Hay unos pequeños artilugios que puedes colocar en el subsuelo y captan la vibración. Los alemanes utilizaban estos dispositivos para intentar captar el sonido de una excavación. Los prisioneros sabían de la existencia de estos dispositivos y ese fue un buen incentivo para excavar muy profundo.
Pero Roger Bushell y los evasores tuvieron un golpe de suerte. Se estaba construyendo un nuevo recinto para albergar al número cada vez mayor de aviadores aliados derribados que llegaban a campo. Cuando comenzaron la construcción, cerraron el sistema de micrófonos. Sus contactos informaron a Bushell de que el sistema de micrófonos no estaba en uso. El hecho de que el sistema estuviera fuera de servicio durante bastante tiempo permitió que pudieran excavar a un ritmo bastante rápido. Se había vuelto a instalar un sistema de carros y luces eléctricas y el túnel estaba totalmente apuntalado con tablas de cama. Pero seguía siendo increíblemente peligroso para los excavadores. Así que podías morir aplastado por 9 metros de arena mientras excavabas, o también podías morir quemado si se producía un incendio en el túnel. Y a los alemanes también les gustaba conducir por los campos en camiones muy pesados para derrumbar cualquier túnel que pudiera estar en marcha. Cada vez que oían un estruendo pensaban, me ha tocado. Y había frecuentes derrumbes. Pero aunque en alguna ocasión se libraron por muy poco, ningún excavador resultó gravemente herido. Después de 7 semanas de excavación, Harry rebasó la alambrada. Tenía más de 70 metros de longitud. Se construyeron 2 secciones de intercambio más grandes, apodadas Piccadilly Circus y Leicester Square, porque ahora se necesitaban múltiples carros para recorrer toda la extensión del túnel. Pero al pasar por debajo de la nevera se había oído el ruido de la excavación. Los alemanes estaban completamente seguros de que se estaba excavando un túnel. Y Raberneck estaba absolutamente decidido a encontrar aquel túnel. A veces, él y sus hurones elegían un barracón y hacían estragos. Sacaban a todos los prisioneros y pasaban 2 o 3 horas revisando el barracón de arriba abajo. Fue un gran alivio cuando se enteraron de que Raberneck se marchaba 2 semanas de permiso. Con la principal amenaza eliminada, todo parecía indicar que ahora Roger Bushell podría llevar a cabo su espectacular fuga. Pero los acontecimientos que tuvieron lugar a 150 kilómetros de allí hicieron que aquella fuga, a diferencia de las anteriores, pudiera tener fatales consecuencias. La batalla de Berlín fue una campaña sistemática para destruir la ciudad. Hubo 16 incursiones de la RAF que destruyeron enormes secciones de la ciudad. Una cuarta parte de Berlín quedó reducida a escombros. Cerca de medio millón de personas se quedaron sin hogar y murieron 45.000 berlineses. Aumentaba la preocupación por la seguridad interna. Con la llegada masiva de bombarderos, se perdieron también muchos aviadores aliados, y eso aumentó la presión en los campos de prisioneros de guerra y generó un mayor número de fugas. Al alto mando alemán le preocupaba que, si los prisioneros de guerra se escapaban dentro de Alemania, pudieran formar grupos de resistencia que iniciaran actos de sabotaje. Para disuadir las fugas, Himmler, el jefe de las SS, tomó medidas drásticas. El decreto Bala fue una orden secreta emitida directamente por Himmler para que los prisioneros de guerra que escaparan, si se les capturaba de nuevo, fueran ejecutados. Y aquello contravenía directamente la Convención de Ginebra. Inicialmente, el decreto Bala no se aplicaba a soldados británicos y estadounidenses. Pero en Stalag Luft 3 había checos, polacos, franceses, que no estaban excluidos de la orden de ejecutar a los prisioneros fugados.
Así que antes de la fuga se produce un verdadero cambio en el interior del aparato de seguridad de la Alemania nazi. Y Lindeiner y su personal superior son conscientes de la gravedad de la medida. Lindeiner, el comandante del campo, sospechaba que se estaba planeando una fuga y se dio cuenta de que los prisioneros de guerra podrían estar en peligro de muerte. Bushel fue informado formal e informalmente de que escapar no era una buena idea. Y de hecho una fuga masiva era una pésima idea. A Bushel no le faltaba imaginación. Había visto de primera mano cómo se las gastaban la Gestapo y las SS. Debía tener una idea bastante clara de que las cosas eran potencialmente peligrosas. La razón por la que Bushel ignoró las advertencias, y el oficial superior británico también, es que pensaron que habían llegado demasiado lejos con la fuga y no era el momento de claudicar. También pudieron pensar que los alemanes iban de farol, pero hubo un exceso de arrogancia por parte de Bushel. Y era su gran momento, era la gran evasión de Roger Bushel. Pero Bushel no era el único hombre decidido a escapar. Eran hombres enormemente valientes. Podían haber resistido a la guerra en un campamento con suministros de la Cruz Roja, con relativa seguridad y protección, pero 200 de ellos eligieron intentar escapar y cada uno de ellos sabía que arriesgaba su vida. Tom Kirby Green había sido prisionero de guerra durante más de 2 años. Mi padre sabía que era arriesgado, pero era un hombre que había volado en 33 misiones de bombardeo antes de ser derribado. Así que sabía que la vida era arriesgada, pero amaba tanto la vida. Debió ser muy difícil para mi padre estar en cautividad, probablemente como para cualquiera. Sin embargo, creo que la planificación de aquella fuga debió ayudar a todos ellos enormemente, dándoles esperanzas. Mientras Raberneck se ausentó, el túnel siguió adelante hasta llegar, según creían, al bosque. Era absolutamente crucial que el túnel emergiera bajo el abrigo del bosque, pero atrapados detrás de la alambrada solo podían estimar la distancia hasta los árboles. También tenían que averiguar de alguna manera si el túnel era lo suficientemente largo. Mientras construían el túnel podían contar el número de tablas de cama y lo medían utilizando cintas. Aquellos pilotos y aviadores eran muy buenos en ese tipo de cosas. Así que podemos imaginar que confiaban en sí mismos para llevar a cabo esa tarea. Pero, por supuesto, iban a contrarreloj. Y podían haber tomado la decisión de, en lugar de adentrarse en el bosque, parar justo a la entrada. Así que no se dieron mucho margen de error. Ahora excavarían el pozo de salida hasta 20 centímetros de la superficie. El 15 de marzo el túnel estaba listo para la evasión. Pero ese mismo día, Raberneck regresó de su permiso y sospechó que algo estaba ocurriendo en el barracón 104. Nada más regresar de su permiso, y prácticamente en cuestión de minutos, Raberneck instigó una búsqueda en el barracón del que partía el túnel Harry. Y durante varios días, sus búsquedas fueron cada vez más intensas. Durante una de las búsquedas, el jefe de cartografía, Desmond Plunkett, dejó un cuaderno sobre su cama que contenía todas las rutas de escape planeadas. Su descubrimiento habría puesto fin a la gran evasión. Pero un compañero de habitación, fingiendo una enfermedad, consiguió sacarlo a escondidas en el último momento.
Las incesantes búsquedas de los hurones convencieron a Bushell de que la fuga debía proseguir lo antes posible. Una vez excavado el túnel a la distancia adecuada, no podían arriesgarse a dejarlo ahí y esperar que los alemanes no lo descubrieran. Estaban en una fase en la que no podían darle más de una semana, porque no sabían si un pequeño desliz haría que los alemanes lo descubrieran y todo se fuera al garete. Bushell anunció que la fuga tendría lugar en una semana. Los evasores planeaban llegar a países neutrales como Suiza, Suecia o España, utilizando trenes o a pie. Durante un año la organización de fuga había estado confeccionando en secreto la gran cantidad de equipamiento que los 200 evasores necesitarían, como ropa de paisano y documentos. Ahora trabajaban día y noche para dar los últimos retoques. Los documentos falsificados tenían que tener un aspecto absolutamente realista. No tenían máquina de escribir. Tuvieron que escribir a mano letras de imprenta. Día tras día y noche tras noche, los que eran muy buenos falsificando realizaron algunos documentos realmente increíbles. A medida que se acercaba la noche de la gran evasión, la tensión aumentó increíblemente. Los hombres se aseguraron de que todo el kit de fuga estuviera listo, alimentos ricos en proteínas, mapas, brújulas, y especialmente asegurándose de que todos los documentos estaban fechados y sellados debidamente. Aquello era fundamental. La noche de la fuga había que asegurarse de que los billetes y todo lo demás estuviese al día. Ahora había que decidir también el orden de entrada en el túnel. Hay una jerarquía de grandes evasores. Dieron los primeros puestos a aquellos que tenían más posibilidades de regresar a Inglaterra, aquellos que tenían habilidades lingüísticas, aquellos que tenían contactos en la Europa ocupada por los nazis. Así que ellos tomarán trenes, se les dará mayor cantidad de dinero y también los mejores pases. El orden de salida de los que iban a viajar en tren se decidió por sorteo. Entre ellos estaba Roger Bushell, que sacó el número 4, y Tom Kirby Green. Mi padre hablaba bien español. Él y su compañero de fuga elegido tenían documentos falsificados para demostrar que eran trabajadores españoles, lo que les permitiría desplazarse por Alemania. Kirby Green sacó el número 17. Los 20 primeros en salir eran la crème de los especialistas en fugas. El resto era lo que llamaban los jabatos. Los jabatos, que iban a escapar a pie, fueron los siguientes en sacar las papeletas. Mi padre era lo que llamaban un jabato, lo que significaba que tenía que abrirse camino por su cuenta. No tenía ninguna habilidad lingüística en particular ni de otro tipo. Quizá por eso ocupó el número 60 en el plan de evasión. En la mañana elegida para la fuga, los prisioneros se despertaron y descubrieron que había caído una fuerte nevada durante la noche. Bushell tuvo mala suerte porque hacía un frío inusual. Tengo los gráficos del tiempo que muestran que la temperatura osciló entre 2 y 3 grados bajo cero, y la previsión era que caería más lluvia o nieve. Puedo asegurar que el clima de Silesia es muy frío. No es un lugar en el que uno quiera estar. Algunos prisioneros consideraban que no era una buena idea y que era más sensato retrasarlo 24 horas. Al día siguiente el clima había mejorado ligeramente. Pero el tiempo se agotaba.
Una posibilidad era aplazarlo, esperar un mes para que hiciera buen tiempo, pero ya era demasiado tarde. No se puede poner en riesgo una fuga de esa envergadura, hay que lanzarse. Y si el tiempo es malo, ya se sabe, nada es perfecto. Todos los salvoconductos de viaje tenían ya una fecha asignada y solo eran válidos para unos días. Así que decidieron escaparse esa noche. El día de la fuga, los 200 prisioneros se despidieron de los amigos que se quedaban atrás. Creo que muchos de ellos sabían que aquello no iba a ser un camino de rosas. Algunos de ellos dieron instrucciones a los amigos que se quedaban en Stalag Luft 3 sobre lo que debían hacer en caso de que les sobreviniera la muerte. Mis padres estaban muy enamorados. De hecho, el amor que mi padre sentía por mi madre fue una de las cosas que le ayudó a soportar el interminable tiempo que pasó como prisionero de guerra. Esa mañana, Tom Kirby Green escribió una carta a su esposa. Mi amada y adorada mujer, espero que estés bien, y Colin también. Amor mío, pienso constantemente en ti, y te añoro con cada rincón de mi alma y de mi cuerpo. Solo vivo para el momento en que te tome en mis brazos. Un día podré hacer del mundo un paraíso para ti, con la ayuda de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, María. Te amo, cariño. ¿Qué más pueden expresar las palabras? Muchos besos de tu Thomas. Después del pase de lista de las 5 de la tarde, los 200 evasores recibieron la instrucción de dirigirse en secreto al barracón 104. Para muchos de ellos era la primera vez que se enteraban de la ubicación del túnel. El primer reto al que se enfrentaron los prisioneros fue reunir a todos los que iban a participar en la fuga en el mismo barracón, lo que consiguieron con éxito. Una vez ataviados con sus trajes de fuga, cada hombre recibió su documentación falsa. También se les suministraron raciones de comida que incluían frutos secos y tortas de avena especialmente preparadas. A las 8:45 de la noche, cuando el campo estaba sumido en la oscuridad, Bushell ordenó la apertura del túnel. Dos hombres, Johnny Bull y Tony Marshall, que debían ser la avanzadilla al final del túnel, se dirigieron al otro extremo y se encontraron con el primer problema. La trampilla con la que habían asegurado el final del túnel estaba congelada y atascada. Estaba cubierta de tierra y tenían que deshacerse de ella antes de que nadie pudiera salir. No podían golpearla con mucha fuerza por miedo a hacer demasiado ruido. Eran militares y sabían que cuando uno inicia una operación, el plan original se puede torcer desde el minuto 1. Y eso fue lo que sucedió en la gran evasión con creces. Aquello retrasó mucho la operación. Bushell estaba impaciente por iniciar la fuga, así que había mucha tensión. Uno de los evasores dijo: dentro del barracón la tensión era insoportable, casi peor que antes de entrar en combate. Tardaron 1 hora y media, pero Bull finalmente consiguió retirar la trampilla. Ahora ya podían abrirse paso. Cuando por fin abrieron la trampilla,
Una ráfaga de aire atravesó el túnel. Y Bushell, que estaba en la cabecera, supo que lo habían conseguido. Bull asomó la cabeza y se dio cuenta de que el túnel no llegaba hasta el bosque. Tenían que evaluar hasta qué punto era un problema para los evasores no haber llegado al bosque y tener que salir al descubierto. Porque a solo 15 metros de distancia, aunque estuviera apuntando hacia el campamento, había una torre de vigilancia. Lo único que hacía falta era que el centinela que vigilaba al otro lado de la alambrada se fijara en aquel agujero en el suelo del que salía una nube de aliento condensado de los que estaban dentro. Bushell se acercó al final del túnel y surgió una discusión. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo retrasamos? No, no es posible retrasarlo. Todos los documentos tienen fecha de hoy. Entonces se les ocurrió una solución. El primer hombre salió del túnel y cruzó por campo abierto hasta el bosque tirando de una cuerda. Oculto tras una valla de observación construida por los hurones, ahora podía vigilar a los guardias del perímetro y tirar de la cuerda cuando el camino estuviera despejado. Era un momento de enorme tensión. Había que esperar a que tirara de la cuerda para que el siguiente hombre saliera y corriera hacia el bosque. Era todo un desafío, porque tenían que vigilar muy de cerca lo que ocurría en las torres de los boches. Los primeros en salir tenían previsto huir en tren. La estación situada en el gran cruce ferroviario de Sagan estaba a 1 kilómetro como mucho. Sin embargo, el retraso les había hecho perder ya los 3 primeros trenes que salían esa noche. El evasor número 4 era Roger Bushell. Una vez a salvo en el exterior, se apresuró a atravesar el bosque desesperado por alcanzar el tren de las 11. No era un indeciso, ni un pesimista. Era un hombre valiente que creía firmemente en el éxito de su empresa. Estaba convencido de que podía llevarla a buen puerto. Hablaba varios idiomas, llevaba un excelente equipamiento y tenía una buena tapadera. Confiaba plenamente en volver a casa. «196 prisioneros quedaban todavía por recorrer el túnel de 102 metros. Un trayecto que duraba al menos 4 minutos. Para la mayoría era la primera vez que recorrían el túnel. Uno puede imaginarse lo que fue aquella noche. Al entrar en el túnel tenías la sensación de que en efecto al final te esperaba la libertad, pero en el trayecto había un túnel muy largo y angosto. Era un espacio oscuro y claustrofóbico, con un montón de hombres apiñados delante de ti. Tom Kirby Green fue el 17º en salir. En el momento en que cruzaba hacia el bosque, una sirena comenzó a sonar alrededor del campo de prisioneros. La gran evasión fue una increíble sucesión de pifias. La primera, no poder abrir el túnel. La segunda, que se había quedado corto. De la tercera, podemos culpar plenamente a la RAF. ¿Por qué? Porque se les ocurrió organizar uno de los mayores ataques aéreos de toda la Segunda Guerra Mundial sobre Berlín justo esa noche. Los aliados enviaron una flota de más de 800 aviones a atacar Berlín, pero unas condiciones de viento muy desfavorables los desviaron un poco hacia el sur. Como consecuencia, Sagan sufrió un apagón y el campo se quedó a oscuras, y de ese modo la luz eléctrica en el túnel se fue. El momento en que se apagó la luz debió ser una experiencia absolutamente aterradora, sobre todo para los hombres que no habían estado nunca en el túnel. El incidente incrementó la tensión entre los hombres que permanecían tendidos en el interior del túnel sin entender lo que estaba pasando.
En una situación así empiezas a entrar en pánico y a agobiarte. Pero no pasa nada. Encendieron las lámparas de sebo, las lámparas con grasa animal. Así tenían fuego, aunque eso representaba un nuevo peligro. Para ellos fue un momento tremendamente difícil. La fuga continuó bajo la luz de las lámparas hasta que finalmente se restableció la corriente en el campo. A la 1:20 de la madrugada, habían logrado salir 47 hombres. Los restantes eran los jabatos, que escaparían a pie. Como es natural, iban preparados para soportar aquel clima gélido. Todos habían pasado una inspección en los días previos a la fuga, pero en el último momento algunos cambiaron su maleta por otra más grande y otros llevaban 2 mantas en vez de una. Algunos hombres intentaron pasar cosas que no cabían a través del túnel. Alrededor de la 1:30 de la mañana, uno de los evasores golpeó con su bolsa uno de los soportes del túnel y lo rompió, lo que causó un derrumbe. Algunos prisioneros de guerra, sobrepasados por la sensación de claustrofobia, sufrieron ataques de pánico y causaron más daños en el túnel y más retrasos. Y algunos evasores no siguieron el intrincado plan. Tenían que tirar de su compañero que iba tendido en una especie de carro. Algunos prisioneros escaparon por el túnel sin cumplir su tarea. Eso causó un enorme retraso. Así que surgieron un montón de problemas. Y el tiempo corría en su contra. Era finales de marzo y el amanecer se acercaba rápidamente. Cerca del amanecer, 70 fugitivos habían conseguido salir del túnel y estaban en plena huida. El trabajo de mi padre era permanecer escondido en el bosque, tirar de la cuerda durante unas 2 horas y después emprender la huida. Así lo hizo, pero el problema fue que debido a los contratiempos en el túnel y a los retrasos, no estaban saliendo tantas personas como hubieran querido, y estaba a punto de hacerse de día. Roger Bussell había calculado que podían escapar entre 200 y 220 hombres. Pero como había habido tantos retrasos, antes del amanecer, el hombre a cargo de las operaciones en el barracón 104 decidió que los segundos 100 debían abandonar la fuga. Lo aceptaron un poco a regañadientes, pero probablemente también con un cierto alivio. Por desgracia, con el paso del tiempo quedó claro que ni siquiera 100 lo conseguirían. Estaba a punto de amanecer y un guardia que recorría el perímetro entre la alambrada y el bosque, de pronto, se dio cuenta de que algo pasaba. Roy Langlois seguía controlando la cuerda. Más tarde relataría lo que ocurrió a continuación. Cuando salió el prisionero número 76, eran las 5:15 de la mañana. Como se acercaba un centinela, le señalé que permaneciera agazapado. El centinela se fijó en el rastro de nieve dejado por los cuerpos que se arrastraban y dirigió su mirada hacia la salida del túnel. Se dio cuenta de que había una abertura. Lo primero que hizo fue disparar un tiro de advertencia al aire. Otro prisionero que había en el bosque pensó que le apuntaban a él y gritó que no disparara. Eso me obligó a salir de mi escondite. Y me capturaron.
Pensaron que iban a dispararles y a matarlos allí mismo. Fue un instante de enorme tensión. Si el boche se hubiera puesto nervioso en algún momento, podría haber matado fácilmente a esos hombres. Mi padre temió realmente por su vida. Cuando los prisioneros escucharon aquel disparo, se desató el pandemonio. Alguien gritó a los compañeros del túnel: «Salid, salid, han descubierto el túnel». Ken Reese, el último hombre en regresar al barracón, intentó tumbar el túnel a patadas, pero no se derrumbó. En el barracón 104 reinaba el caos. Algunos de los 120 oficiales que quedaban se apresuraron a quitarse la ropa de fuga, mientras otros intentaban quemar sus documentos falsos en las estufas. Cuando las estufas estuvieron llenas, quemaron los documentos donde y como pudieron. Si los alemanes descubrían los documentos, podían obtener pistas sobre el tipo de pases que llevaban los prisioneros que habían logrado escapar. Cualquier cosa que pudiera dar información a los alemanes tenía que ser eliminada rápidamente. También estaban las raciones que no querían que fueran confiscadas por los alemanes. Las calorías son calorías, seas un fugado o un prisionero, y las devoraron también. Todo el contingente de los hombres de Lindeiner se desplegó no solo sobre esa parte del túnel, sino también alrededor del campo en cuestión de minutos. Un hurón fue enviado a la salida del túnel, pero los alemanes tardaron más de 1 hora en identificar el barracón 104 como el punto de origen de la evasión. Poco después, el comandante irrumpió en el barracón acompañado de un grupo de guardias armados con ametralladoras. El comandante estaba ciego de ira después de descubrir que aquellos aviadores habían excavado un túnel. Lindeiner se volvió completamente loco. Se paseaba por el interior del barracón vociferando a la gente en la cara. Aquel imperturbable, aristocrático y anciano oficial prusiano de la vieja escuela perdió por completo la calma. Los alemanes sacaron a los prisioneros al exterior y los obligaron a permanecer de pie a la intemperie durante 2 horas. El cabo Gris, el hombre al que tanto odiaban y apodaban Cuello de Goma, obligó a los hombres a desnudarse. En mitad de aquel frío, sin motivo alguno en realidad, pero se palpaba la rabia y el deseo de venganza. Muchos de los prisioneros estaban realmente asustados. Cuando tienes a hombres armados gritándote, no sabes con certeza si se les van a cruzar los cables y te van a matar. No lo sabes. De los 80 hombres que habían escapado del túnel, 4 ya habían sido capturados cerca de la salida, incluido Roy Langlois. Inmediatamente después de capturarle, le llevaron a la nevera, lo que todo el mundo conocía como la nevera, y creo que estuvo encerrado allí durante bastante tiempo. Pero 76 hombres habían huido, incluidos Tom Kirby Green y Roger Bushell. Bushell se había propuesto sembrar un caos absoluto y hacerles la vida imposible a los boches. Al mismo tiempo que Occidente se preparaba para el día D y los rusos avanzaban en el frente oriental. El ejército de Bushell se enfrentaba a los nazis en su propio terreno. Pero Lindeiner sabía que una fuga de tal envergadura sería imposible de ignorar para los líderes nazis. Y las consecuencias podrían ser terribles. En el siguiente episodio, nuestra historia continúa mientras los prisioneros huidos se dispersan por la Europa ocupada. Por todo el Reich aparecen carteles con sus rostros y sus nombres con la orden de buscarlos. Luchan contra todo tipo de dificultades para evitar ser apresados. ¿Imaginan lo que debió ser dormir a la intemperie y mantener la voluntad férrea de escapar? Y se enfrentan a la ira del régimen nazi. No creo que fuera necesariamente un nazi. Solo era un sádico.